días a todos. Podemos leer el Salmo 23, tan conocido. Alguien dijo una vez, o escuché por ahí o leí, que el Salmo 23 debe ser una de las escrituras más conocidas en la cristiandad, pero una de las menos creídas en la práctica. Suelen haber muchos lugares donde las Biblias están abiertas o en el Salmo 23 o en el Salmo 91. Pero al mismo tiempo algo que es muy popular en relación con la Biblia muchas veces es lo que menos se cree en la práctica. Este Salmo 23, vamos a leerlo ahora, pero conforma parte de una trilogía de salmos, que son el Salmo 22, el Salmo 23 y el Salmo 24. Cada uno de estos salmos nos presenta un carácter del Señor Jesús como el pastor. Quizás se acuerdan ese versículo, Juan capítulo 10, yo soy el buen pastor da su vida por sus ovejas. También hay otro versículo, vamos a leerlo también más adelante, pero que dice que el Señor Jesús es el gran pastor de las ovejas, está en Hebreos capítulo 13. Y también dice que Él es el príncipe de los pastores, o el principal de los pastores, y esto está en 1 de Pedro capítulo 5. Estos tres salmos nos presentan esos tres caracteres del Señor Jesús. Se dice que el buen pastor, el buen pastor, ¿por qué es un buen pastor? El mismo versículo lo dice, el buen pastor da su vida por sus ovejas. Es un buen pastor porque Él está dispuesto a morir por sus ovejas. Y eso es lo que nos dice el Salmo 22. Ahí vemos la muerte del Señor Jesucristo, el desamparo del Señor en la cruz y todos los sufrimientos que Él tuvo que atravesar por amor a las ovejas. Tanto las ovejas del redil, que nos dice Juan capítulo 10, que son los judíos que estaban encerrados bajo el redil de la ley, como por esas ovejas que no eran de ese redil, que son aquellos creyentes de entre los gentiles. Y habrá un solo rebaño y un solo pastor, el buen pastor que dio su vida por nosotros al morir en la cruz del Calvario. El Salmo 23 nos presenta al gran pastor de las ovejas, que se nos dice en Hebreos capítulo 13. El buen pastor tiene que ver con el pasado, lo que el Señor Jesús hizo. El gran pastor tiene que ver con lo que el Señor Jesús hace. Entonces podemos leer, antes de leer el Salmo 23, manténganlo ahí, perdón que no lo hemos leído todavía, pero podemos leer en Hebreos 13, para tener el contexto. Hebreos 13 dice, versículo 20, Hebreos 13, 20, y el Dios de paz que resucitó de entre los muertos a Jesús nuestro Señor, el gran pastor de las ovejas, mediante la sangre del pacto eterno, los haga aptos para toda obra buena, para hacer su voluntad, obrando Él en nosotros, lo que es agradable delante de Él mediante Jesucristo, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Este es entonces el gran pastor de las ovejas, por medio de quien el Dios de paz nos está preparando o nos está trabajando para hacernos aptos, capaces, para toda obra buena, para hacer su voluntad. Esta es la labor del Señor Jesús como el gran pastor de las ovejas, moldearnos, guiarnos, conducirnos para hacer toda obra buena y para hacer su voluntad. ¿Cuál es su voluntad? Es una pregunta un poco abstracta. ¿Cuál es la voluntad de Dios? ¿Cierto? Pero si podemos resumir todo en una sola cosa, la voluntad de Dios es su propia gloria. Todo lo que tiene que ver con su propia gloria, la palabra de Dios nos presenta la voluntad de Dios explícita, es decir, aquello que es claro, los mandamientos que hay en la palabra, los mensajes de gracia a través del Nuevo Testamento, todo eso nos revela su voluntad para nosotros, qué quiere que hagamos, cómo quiere que seamos, cómo quiere prepararnos, pero también hay cosas que tienen que ver con nuestra vida cotidiana que no están explícitas en la palabra.
con quién me voy a casar, dónde voy a estudiar, qué voy a trabajar, si tengo que vender mi casa, si tengo que hacer esto, etcétera, etcétera, si tengo que trabajar para el Señor, si tengo que ir a predicar el Evangelio aquí o allá. Esa es la voluntad de Dios, no explícita, no hay ningún versículo que me diga no tienes que ir a China a predicar el Evangelio. Pero tengo que discernir a través de la palabra de Dios qué es lo que el Señor me quiere decir. Y para eso tengo el ministerio, que bendito es esto, qué precioso, que no estoy solo. No tengo que sentarme y hacer cálculos y decir, bueno, ¿qué es lo que el Señor quiere de mí para mi día a día? Sino que tengo la ayuda del Señor Jesús como el gran pastor de las ovejas, que va guiando a su rebaño y va guiando a las suyas en la adversidad y también en la quietud. Él es el gran pastor de las ovejas, entonces, cuyo propósito es hacernos aptos para toda obra buena y para hacer su voluntad. ¿Sí? Ese es el concepto general. Ahora vamos al Salmo 23. Lo leemos primero completo y después vamos viendo versículo a versículo. Quizás no muy acabado, por si el Señor tiene algo más a través de otro hermano. Salmo 23. El Señor es mi pastor, nada me faltará. En lugares de verdes pastos me hace descansar, junto a aguas de reposo me conduce. Él restaura mi alma, me guía por senderos de justicia, por amor de su nombre. Aunque pase por el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu cayado me infunden aliento. Tú preparas mesa delante de mí en presencia de mis enemigos. Has ungido mi cabeza con aceite. Mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Y en la casa del Señor moraré por largos días. Este es el salmo tan famoso, Salmo 23, que como decíamos, tanto se conoce, pero su contenido tanto se desconoce en la práctica. Saber que el Señor Jesús es mi pastor, que Él quiere que yo haga toda obra buena, que Él quiere que yo haga su voluntad, y para eso está constantemente sirviéndonos. Él es el siervo perfecto y es el siervo eterno. Perdonen la digresión del mensaje, pero justamente el otro día meditaba en la progresión de los escritos de Lucas. Si recuerdan, el Evangelio según Lucas comienza con un sacerdote mudo, Zacarías. Quedó mudo porque no creyó la palabra del ángel. ¿Y cómo termina el Evangelio según Lucas? Termina con el Señor Jesús siendo levantado con las manos así arriba para bendecir a los suyos, y no vemos que en ningún momento se bajan. Él subió con las manos alzadas para bendecir, y lo podemos ver hoy en día con las manos alzadas todavía para bendecir a los suyos. Esas mismas manos que alguna vez fueron clavadas con los clavos están abiertas para bendecirnos hasta el día de hoy como el buen pastor. Versículo siguiente de Lucas dice que los discípulos, ¿qué hacían? Alababan y adoraban a Dios en el templo. Lucas parte con un sacerdote mudo, pero termina con muchos sacerdotes con sus bocas abiertas, alabando a Dios por la obra del Señor Jesús, pero también porque Él está desde los cielos todavía buscando bendecir a los suyos. Hechos capítulo 1 comienza nuevamente con el Señor Jesús ascendiendo y enviándolos a ser sus testigos a Jerusalén, a Judea, a Samaria, hasta lo último de la tierra. Pero los vemos en el aposento alto, encerrados, viene el Espíritu Santo. ¿Y cómo termina Hechos? Dice que Pablo estaba en una casa alquilada, pero que enseñaba del reino de Dios y predicaba el Evangelio sin impedimento ni estorbo. Es precioso cómo comienza el Evangelio según Lucas y cómo termina el libro de los Hechos, dos libros que escribió Lucas, con las bocas abiertas. Pero es precioso pensar que no es por nuestras propias fuerzas, es porque el Señor Jesús es el que está en los cielos, glorificado, resucitado después de haber muerto en la cruz del Calvario por nuestros pecados, buscando bendecir a los suyos. Tenemos que hacer toda obra buena, amén, tenemos que hacer toda obra buena, pero es Él el que la hace en nosotros. En el momento que queremos nosotros pensar que podemos hacer algo apartados de la obra del gran pastor de las ovejas, entonces eso sería buscar otros pastos diferentes, aunque puedan parecer justos. Las ovejas tienen esta característica, por lo que me han dicho, que siempre buscan pastos más verdes.
Siempre están buscando pastos. Y por más que le ponen alambrados, etcétera, para que no pasen, pasan igual, se lastiman la cabeza, se golpean. Son animales muy tontos en cierto sentido, que nos identifica mucho a lo que somos nosotros también, porque a pesar de que Dios nos ha dado su palabra con su voluntad explícita, nosotros siempre vamos para el otro lado. Como Jonás se nos dice que vayamos por allí y nosotros agarramos justamente todo el lado contrario. Entonces dice, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Vamos al Salmo 23. Yo tengo esta versión Nueva Biblia de las Américas que traduce Jehová en el Antiguo Testamento como el Señor, con unas palabras en versálitas un poco más grandes. Pero el nombre que está acá de Dios es el nombre Jehová. El nombre Jehová significa yo soy el que soy. Es el nombre del pacto, es el nombre con el cual Dios habló con Moisés ahí en la zarza y le dijo, yo soy y me envió a ustedes. Es un nombre de relación. El nombre con el cual Dios se relaciona con su pueblo Israel. Pero además es el nombre que nos resalta un atributo de Dios, que Él es eterno. Él siempre es el mismo, hoy, ayer y por los siglos. Y la realidad ¿cuál es? Es que el Señor Jesús es el Jehová del Antiguo Testamento. Para entender esto quizás podemos ir al Evangelio según Juan, a ver si lo puedo encontrar, un capítulo 'Si lo puedo encontrar, o si alguien me ayuda cuando dice, habla de Isaías, capítulo 7. Isaías escribió capítulo 7. Si alguien entre medio lo encuentra me lo dice, pero dice que Isaías habló de él. ¿De quién? De Jesús. Cuando vio su gloria. ¿Cuándo vio su gloria? En Isaías capítulo 6 dice, Santo, Santo, Santo Jehová de los ejércitos. Y cuando va al Nuevo Testamento, dice que de él escribió Isaías cuando vio su gloria. ¿La gloria de quién? De Jehová. Jehová es el Señor Jesús encarnado. Él es el eterno, aquel que siempre estuvo, el Dios de la relación, aquel que se relacionó con su pueblo en el Antiguo Testamento, pero ahora vino, se hizo hombre, se hizo un tabernáculo humano para habitar entre los suyos y dar gloria a Dios en su vida. Entonces, volviendo al Salmo 23, Jehová es mi pastor. Inmediatamente cuando pensamos en el Señor Jesús, pensamos en alguien más allá de solamente un hombre, como el mundo piensa que es. El mundo habla de Jesús muchas veces como el hijo del carpintero, como el nazareno, pero no reconoce en él la divinidad de su persona. Él es Jehová, el Dios eterno. Y esto inmediatamente cambia toda la perspectiva. Si yo tengo un pastor, que ese pastor es el Dios eterno, es Jehová, evidentemente la conclusión necesaria es cómo continúa el versículo. Nada me faltará. Alguien decía alguna vez escuché un hermano, que otra traducción más antigua dice, Jehová mi pastor, no me va a faltar él. No es que nada me faltará, porque las cosas materiales van y vienen, la vida va y viene, la salud va y viene. Lo importante es que quien nos falte sea el Señor. Y si Él permanece para siempre, Él es el mismo hoy, ayer y por los siglos. Entonces, cuán precioso es poder descansar en primer lugar en su eternidad, en su poder. Que Él es
aquel Dios poderoso capaz de sustentarnos, con sus manos alzadas donde está en los cielos para bendecir. O como dice, primero, por un lado por arriba para bendecir, pero también como dice en Deuteronomio, y bajo nosotros los brazos eternos. Este es el gran pastor de las ovejas. El versículo 2 dice, en lugares de verdes pastos me hace descansar, junto a aguas de reposo me conduce. Siempre decíamos que las ovejas buscan pastos más verdes. Realmente van buscando un lugar donde alimentarse mejor. Bueno, el buen pastor guía a las suyas siempre a pastos suficientemente verdes para que no quieran otros pastos. Y estos pastos verdes son la palabra de Dios. Si ponemos la palabra de Dios en un lado de la balanza y en el otro lado ponemos todas las cosas que el mundo tiene que ofrecer, evidentemente, esto va a pesar mucho más. Las ovejas tienden a irse a otros lugares porque el pasto de acá no les gustó, está muy amarillo, van a otro lugar. Pero el Señor nos ha puesto en una posición donde no deberíamos desear nada más que lo que tenemos ya en la persona del Señor Jesús. Son lo suficientemente verdes para nuestro alimento. Pero además, Juan 10 nos dice lo siguiente, cuando habla del buen pastor. Versículo 9, 10:9. Yo soy la puerta, si alguno entra por mí será salvo, y entrará y saldrá y hallará pasto. El ladrón solo viene para robar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Hemos cantado vida abundante Jesús ofrece. Y además, a través de la puerta, el Señor Jesús es la puerta para entrar. Además dice que podemos entrar y salir y hallar pastos. Hay libertad. Uno de los conceptos importantes del cristianismo es la libertad en Cristo, no el libertinaje, la libertad en Cristo. Pero también otro concepto importante del cristianismo, junto con la libertad, es la vida. Vida y libertad. Vida abundante. Es una vida apagada. Es una vida que me hace cantar, que me hace estar contento, que me hace alegrarme, que me hace ir a otra persona y decirle, Jesús te ama. ¿Sabes qué? Cristo murió por ti en la cruz del Calvario. Esa es la vida abundante. Y la libertad que tengo en Cristo es para poder servirlo sin los mandamientos de la ley del redil judío que le decía al hombre, tienes que hacer esto para que vivas. Pero no le daba el poder al hombre para hacerlo. El hombre no podía hacerlo, no tenía poder en sí mismo y no tiene poder en sí mismo para cumplir los mandatos de la ley. Y lo que era débil por la ley, lo que era débil para la carne por cuanto era débil, lo que era débil para la ley, por cuanto era débil según la carne, Dios lo suplió enviando a su Hijo, en semejanza de carne de pecado, y crucificó el pecado en la carne. Romanos capítulo 8, versículo 3. De manera que ahora se nos ha dado su Espíritu, no para que nosotros queremos hacer los mandatos de la ley, sino para tener la libertad. Donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad, y podemos ser guiados por Él sin las características de un redil. Tenemos la libertad para conducirnos en Cristo. No es una libertad para hacer lo que queremos, sino que es una libertad para servir. O somos esclavos del pecado o esclavos de la justicia. Había en el Antiguo Testamento un siervo hebreo que decía, podía salir libre, pero por amor a mi esposa, a mi señora, a mis hijos, no saldré libre. Pero aquel siervo que hacía eso, imagínense esto, en aquella época la esclavitud, como estaba pensada en la ley, no era la esclavitud que luego el mundo hizo, ¿cierto? Que las personas eran tratadas no como no como humanos, sino que las personas podían hacerse esclavos de otros por cierto periodo de tiempo para poder pagar sus deudas y sus necesidades, y después de eso podían salir libres. Pero imagínense que por amor a su señor, a su esposa y sus hijos, dije, no voy a salir libre. ¿Qué va a hacer el amo de ese siervo? ¿Lo va a tener nuevamente como un esclavo o no le va a abrir
su mesa para que se siente como si fuera uno de sus hijos. Esa es una figura de cómo es la esclavitud positiva, el ser siervos de la justicia, esclavos del Señor Jesucristo. O somos esclavos del pecado y nuestro fin es la condenación, o somos esclavos de la justicia. Entonces, perdón nuevamente la digresión, pero podemos ir a los verdes pastos que son la libertad y la vida abundante. Si te acercas a un cristiano y dices, y le preguntas si es cristiano, sí, yo soy cristiano, creo en el Señor Jesús como mi Salvador, pero ves en su semblante una cara triste, una cara enojado, constantemente está peleando con otros. Entras a su local de reuniones y están todos serios, todos como si estuvieran enojados. ¿Qué vida abundante es esa? Si no rebosa hacia los otros. El Señor Jesús es nuestro pastor, entonces, si nos quiere llevar a los pastos verdes de su palabra en libertad, pero también en vida. Nos ha dado la vida capaz de relacionarnos con Dios y poder comer de este pasto verde, pero también nos lleva a aguas de reposo para saciar nuestra sed, para estar tranquilos. El reposo nos habla de tranquilidad, nos habla de la paz. Hablamos de la libertad, hablamos de la vida, pero también tenemos el concepto de la paz. Este mundo no tiene paz. El mundo persigue la paz, quiere paz, pero no la encuentra. El único que puede ofrecer paz verdadera es el buen pastor, el gran pastor de las ovejas. Y Él, como el gran pastor de las ovejas desde el cielo, quiere que vivamos esta paz. Por eso nos dice en el Nuevo Testamento que debemos seguir todo lo que contribuye a la paz. Debemos esforzarnos por guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Porque una de las características que como cristianos debemos mostrar es la paz. ¿Pero qué encontramos hoy en día? A veces resulta que los cristianos son los que menos paz tienen. Más preocupados están de este mundo, de hacer más dinero, de hacer más bienes para este mundo. Y viven agobiados. Parte un ser querido y no pueden tener paz. Empiezan a disparar para un lado y para otro. No, es que aquí, que allá, que esto, que aquí, que este otro. Cuando el Señor Jesús nos quiere llevar a estas aguas de reposo para que tengamos esa paz duradera, tranquila, que nos da su presencia. Nada de esto es solos, sino con Él. Versículo 3. Él restaura mi alma. La versión 60 dice, Él confortará mi alma. Una mejor traducción es esta. Él restaura mi alma. Para que haya restauración, ¿qué tiene que haber primero? Una caída, un desvío. Pero Él dice que restaura mi alma. Él está allí como el gran pastor de las ovejas, con sus manos alzadas, con sus ojos sobre mí. Su disposición siempre es que si nos desviamos, restaurarnos. Y todo lo que hace en nuestra vida cumple dos objetivos. Uno es hacernos más semejantes a Él mismo, y otro es restaurarnos si nos hemos alejado. El Espíritu Santo obra estas dos cosas. ¿Y cuál es la pérdida si estamos demasiado enfocados en restaurarnos? Está enfocado en restaurarnos, pero no nos puede hacer más semejantes a Él porque tiene que restaurarnos. Tiene que hacernos volver a Él. El buen pastor va a buscar la oveja, va a estar lejos, ¿cierto? Es una figura de la salvación, pero lo podemos aplicar también a esto. ¿Cuántos se alejan y llegan incluso a manchar su testimonio que uno puede llegar a dudar si son verdaderamente hijos de Dios? Hebreos capítulo 10 dice que Dios al que ama, disciplina. Si ustedes ven a un hijo de Dios alejado y vemos que en ese alejamiento y en esa vida miserable que lleva, Dios lo está disciplinando, puedes decir, Él es un hijo de Dios. Pero ¿cómo es llamado aquel que no es partícipe de la disciplina? Dice, un bastardo. No es un hijo de Dios. No podríamos decir, el tal es un cristiano, es un hijo de Dios, si no vemos que Dios está tratando de hacerlo restaurar a Él mismo. En lugar de eso deberíamos ir y hablarle
de la salvación que es en Cristo, del buen pastor, no del gran pastor, el buen pastor que dio su vida por sus ovejas. Él entonces busca siempre restaurarnos. Pero no vamos a hablar solo de esta restauración extrema, ¿cierto? Aquellos que se alejan mucho. En el día a día pasa igual. Nuestros pensamientos se van en las cosas de esta tierra, los afanes de este mundo. Eso es normal, es parte de esta vida. Estamos en este mundo. Pero el Señor Jesús siempre está allí para que nuestra alma sea restaurada. Para que siempre llevarnos a mirar a Él. Para que nuestros ojos estén puestos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Piensen en Pedro. Pedro es una buena figura para hablar del pastor y para hablar de las ovejas. Él mismo es una oveja. ¿Y qué le pasó a él? Señor, si todos te abandonan, yo no lo voy a hacer. Yo te amo más, Señor. Ellos no te aman como yo te amo. El Señor Jesús le debe decir, Simón, Simón, Satanás nos ha pedido para zarandearos como a trigo, a todos. Pero yo he pedido por ti, porque resulta que tú eres el más débil. Y he tenido que orar por ti para que tu fe no falte. Antes de la caída, antes de que Pedro cometiera aquel pecado de negar al Señor, el Señor Jesús ya había orado por él. Este es su ministerio como el sumo sacerdote que está con sus manos abiertas en el cielo para bendecir. Antes que nosotros caigamos, antes que nosotros nos desviemos, no pensemos en esos grandes desvíos que vemos a veces. Caemos en el desánimo, en el desaliento, cosas como esas. El Señor Jesús ya oró por nosotros, ya intercedió por nosotros, así como lo hizo con Pedro. Y bueno, llega el momento de la verdad. ¿Dónde está Simón Pedro? Calentándose al fuego con los que querían matar al Señor Jesús. Y le preguntan, bueno, pero yo te conozco, tú estabas con él. No, yo no lo conozco. No, yo no lo conozco. Y al último, él incluso maldice. No, yo no conozco a ese hombre. Y canta el gallo. El canto del gallo tiene un objetivo. Despertar al hombre. Y este gallo despertó a Pedro, pero despertó su conciencia. Se acordó de lo que el Señor Jesús había dicho. Y dice Lucas, creo, que lloró amargamente. Y el Señor Jesús lo miró y esa mirada penetró hasta lo profundo de su ser. Y lo hizo humillarse profundamente. Esta pobre oveja, Pedro, cabeza, había pasado por el alambrado, se había hecho un daño, un corte, había negado a su Señor. Cuando luego, perdonen que no vaya cita versículo por versículo porque no nos da el tiempo, pero cuando le dice a Pedro, el Señor resucitó, salió corriendo junto con Juan. Pero dice la Biblia que Juan corrió más rápido. Este hombre que antes siempre llegaba primero, Pedro, siempre estaba allí, no, yo nunca te voy a negar. Está ahora trotando. Porque había algo en su conciencia y a veces hay cosas en nuestra conciencia que nos acusan y nos dicen, no estás bien. Has pasado mucho tiempo en las cosas de este mundo, en las cosas de esta tierra, te peleaste con tu hermano, no has perdonado a alguien y si no perdonas, yo no te perdonaré a ti. No puedes esperar las bendiciones si todavía no perdonas. Parábola de los dos deudores en Mateo. O a veces en nuestro matrimonio tuve un conflicto con mi esposa o con mi esposo. Y dice Pedro mismo, dice en su primera carta, que nuestras oraciones son estorbadas si esto pasa. Y el Señor debe restaurarnos. Realmente Pedro es restaurado, primero en secreto. Sí, el Señor se le apareció primero a Cefas.
El Señor no abandonó a Pedro, lo buscó y primero lo restauró en lo secreto, sin que nadie lo viera. Eso es lo que debemos procurar siempre cuando hay una restauración, que sea en lo íntimo, de lo profundo, del aposento privado junto con el Señor Jesús, donde las lágrimas solo las ve el Señor. Pero luego, como Pedro había negado al Señor públicamente, debe ser restaurado públicamente, y fue restaurado delante de todos los discípulos, ahí en Juan capítulo 21. Volvemos al Salmo 23. Entonces, Pedro es una figura de esto, nosotros lo podemos experimentar también. ¿Cuántas veces un gallo canta en nuestra vida? Nuestras conciencias son despertadas. ¿Qué debemos hacer? Lo peor que podemos hacer es callar nuestras conciencias. Debemos en ese mismo momento caer de rodillas y buscar la restauración que el Señor Jesús tiene dispuesta para nosotros. Me guía por senderos de justicia. ¿Qué es la justicia? La justicia simplemente es hacer lo bueno, hacer lo correcto. Y el Señor siempre su andar siempre nos va a querer llevar por estos senderos de justicia. Lo leímos en Hebreos capítulo 13. Toda obra buena y su voluntad. Cuando Él me restaura, no es para ponerme en la misma situación que estaba antes. Es para ponerme nuevamente en el camino del bien, el camino de las buenas obras, el camino del amor. Al amor al prójimo, la justicia, hacer lo correcto. Si dañé a alguien, tengo que en este proceso debo restituirlo. Debo pedir perdón. Y Zaqueo dice que incluso lo daba triplicado, creo, o cuadruplicado. Debemos buscar siempre que esa restauración nos ponga en el camino correcto de la justicia, porque el Señor eso es lo que quiere para nosotros. Por amor de su nombre, es para su propia gloria, no para nosotros. Aunque pase por el valle de sombra de muerte. Esto se puede aplicar de dos cosas, de dos formas. El valle de sombra y de muerte muchas veces se aplica cuando hay una pérdida, cuando algún ser querido ha partido de la presencia del Señor, o lo que es peor todavía, ha partido sin Cristo. Eso es un valle de sombra y de muerte. Pero el valle de sombra y de muerte acá nos representa el mundo mismo. Estamos constantemente en este valle de sombra y de muerte. En el idioma original, este valle de sombra y de muerte es como un valle muy angosto, con grandes peñascos alrededor. Por eso es oscuro. Tengo que descender a lo profundo, donde poco se ve, como un cañón, y caminar por el valle que hay abajo, y al lado grandes fortalezas de piedra que no me dejan ver claramente el camino. Y la realidad es que muchas veces cuando muere algún ser querido o paso algún problema en el trabajo, en el estudio, donde sea, son situaciones tan oscuras que no puedo ver, pareciera que no puedo encontrar nunca la salida. Pero lo quiero llevar a lo que realmente puede significar su aplicación. Así es este mundo. No podemos pretender que en este mundo vamos a tener toda la claridad y que el creyente va a caminar sobre un lecho de flores. Por eso muchas veces los creyentes les pasa algo y se quedan desconcertados. ¿Por qué me pasó esto a mí? Pero si, Señor, yo venía caminando bien, yo hice todo, yo hice esto. Y terminan siendo como el fariseo: Señor, yo no soy como los otros, ¿por qué me haces esto a mí si yo no hice eso? El creyente está en este mundo y por lo tanto está en un valle de sombra y de muerte, pero lo importante es: no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Pablo ahora. Pablo estaba quizás en el valle más oscuro que alguna vez ninguno de nosotros tengamos que atravesar. Estaba en lo profundo de un calabozo romano, juzgado por ser un cristiano. Todos los creyentes de Asia lo habían abandonado. Uno de sus colaboradores lo había desamparado. Tenía frío, porque el capote su abrigo lo había dejado en otro lugar. Le pide a Timoteo: tráeme el capote que dejé en la casa de Carpot. Tenía frío. Estaba con las cadenas. Y además el Señor le había dicho que pronto iba a partir.
Sin embargo, ¿qué dice? El Señor estuvo a mi lado. Y está a mi lado. Todos nosotros podemos esperar la ayuda del gran pastor de las ovejas para poder glorificarlo, incluso en medio de las circunstancias más oscuras que atravesemos. Si Pablo lo atravesó, si Pablo vivió justamente, santamente, y sin embargo aún así sufrió la persecución, el desamparo de sus amigos más cercanos. Demas había sido un colaborador que había caminado a él y había servido juntamente con Pablo codo a codo y lo había desamparado. Demas en algún punto dijo, ¿sabes qué, Pablo? Lo siento, pero yo no puedo soportar esta persecución. Yo voy a volver a trabajar en lo que trabajaba antes. Y se fue a Tesalónica. Podemos confiar de que no tenemos que temer. Y hablábamos con los niños recién. La fe es aferrarse a las promesas de Dios. Y los animo a ustedes, y me animo a mí mismo, busquen cada día una promesa en la palabra y digan, Señor, yo creo esto que dice en tu palabra y lo practico. Y esta es una promesa, aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno porque tú estás conmigo. Es una promesa, la presencia del Señor con los suyos, en medio de las profundidades del valle de sombra y de muerte. Tu vara y tu cayado me infunden aliento. La vara sirve para corregir, para golpear si es necesario. Si la oveja se está desviando del camino, con la vara golpea las patas de la oveja para que se retorne al camino. El cayado es más cuidadoso, es para atraer a la oveja cuando se ha alejado del lugar donde la pueda alcanzar. Pero imagínense, ¿cuántas veces nosotros tomamos la disciplina como un agravio? ¿Pero qué dice David? David es el que escribe este salmo. Tu vara y tu cayado me infunden aliento. David pecó miserablemente. Cometió doble aberración, adulterio y asesinato. Y fue disciplinado duramente por eso. Y sin embargo es capaz de decir, tu vara y tu cayado, no dice, son pesados, son gravosos, son duros, no, me infunden aliento. Hay confianza en saber que el Señor es capaz de restaurarnos y tiene la capacidad y tenemos que animarnos para eso. Incluso cuando la disciplina no es porque hayamos hecho algo malo. No necesariamente la disciplina viene porque hayamos hecho algo malo. Pablo nuevamente lo experimentó. Se le había dado grandes revelaciones, había ido hasta el tercer cielo y se le había dado un aguijón en la carne. Había orado 3 veces para que se lo quitara, 2 Corintios 12. Y el Señor Jesús le dijo, bástate mi gracia te es suficiente. Y Pablo no había hecho nada malo. Y el Señor no le dijo, no, Pablo, esto te pasó porque hiciste esto otro. No. La disciplina es necesaria, incluso la disciplina preventiva. Para Pablo fue una disciplina preventiva, para que no se engrandeciese por las grandes revelaciones que tenía. Entonces se le dio un aguijón en la carne para que aprendiera a humillarse. ¿Cuántas veces sucede así con nosotros? No entendemos de dónde viene una prueba, de dónde viene una falta de algo. O Dios nos quita algo que parecía tan claro. Ah, Señor, tú quieres que yo vaya por este lado, y el Señor de repente nos quita todo el sustento. Inmediatamente, como los amigos de Job, ¿qué hacían los amigos de Job? Ah, Job tuvo que haber pecado. No, Job, tú pecaste. Algo malo tuviste que haber hecho. Finalmente los 3 amigos de Job tienen que terminar callados. Porque evidentemente, exteriormente, Job no había hecho nada malo, pero Dios aprovechó esta situación. Lo que Satanás lo que había permitido que Satanás hiciera en la vida de Job, lo usó para enseñarle una lección preventiva al corazón de Job. Y Job se dio cuenta que al lado de Dios y su grandeza, ¿quién era él? Y les ha dado más de lo que tenía antes. Entonces, tengamos
confianza de que la vara y el cayado del Señor nos pueden animar, nos pueden alentar, nos pueden servir. Hay en Samuel Rutherford, un escritor del siglo XVIII, puritano, dijo alguna vez: Señor, vengan todas las cruces que tú quieras. Envía miles de cruces con el propósito, si para eso me acerca más a ti, Señor, envía las cruces que tú quieras. Seguimos. Tú preparas mesa delante de mí en presencia de mis enemigos. El Señor nos tiende una mesa, la mesa nos habla de comunión, podemos tener comunión con Él, comunión con otros. Pero pongan atención a esto, la mesa siempre se prepara en presencia de los enemigos. Nunca perdamos de vista esto, porque muchos esperan que hayan condiciones perfectas, que nunca las van a ver, porque estamos en un mundo manchado por el pecado y que tiene las huestes espirituales de maldad siempre buscando generar discordia entre los hermanos. Satanás es el acusador de los hermanos y siempre va a haber enemistad, siempre va a haber dificultades, nunca va a haber condiciones perfectas. Pero la mesa acá nos puede hablar de dos cosas. Una es de la comunión con el Señor, la comunión personal, individual y unos con otros. La simple comunión de que Cristo es el centro. Esto pasa delante de nuestros enemigos, pero también nos puede hablar de la mesa del Señor. El altar cristiano, Cristo mismo. Aquel lugar donde todo verdadero hijo de Dios tiene su lugar, por gracia. Esta mesa también se extiende en presencia de los enemigos. Y piensen en esto. Cuando la palabra dice: todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis. Esa palabra anunciar en el texto original griego también podría traducirse predicar. Cuando nosotros comemos del pan y bebemos de la copa, lo que estamos haciendo es predicarle a las huestes de maldad que crucificaron al Señor su derrota. Ustedes fueron vencidos. Ya no tienen potestad sobre la vida del cristiano. Por eso nos santifica el participar de esto. Por eso nos conforma la imagen del Señor Jesús. Porque le predicamos a los enemigos que Cristo venció. Que Cristo murió en la cruz del Calvario, cargó nuestros pecados, pero el tercer día, un primer día de la semana, resucitó con poder. Ante la mirada asombrada de los enemigos del Señor. Has ungido mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Una de las formas de aquella época, no sé si será así hoy en día, pero uno ha podido leer, para sanar las cabezas dañadas de las ovejas era ungirlas con aceite para curar las heridas. Porque las ovejas suelen dañarse. Uno de los primeros carneros mencionado, carnero es una oveja macho, ¿cierto? Tienen cuernos. Uno de los primeros carneros que apareció en las Escrituras lo encontramos enredado por sus cuernos en un zarzal, ¿cierto? Génesis capítulo 22. Y nosotros también nos podemos enredar en las cosas de este mundo y salir dañados. Ahí está el Señor, nuevamente con su aceite, que es un símbolo, un emblema del Espíritu Santo, para restaurarnos. Pero también nos habla de que en presencia de nuestros enemigos también tenemos el Espíritu Santo dentro de nosotros que nos convence de pecado y nos da el poder para dar testimonio. El Señor Jesús le dijo a sus discípulos: no teman de lo que van a hablar cuando sean presentados delante de magistrados, etcétera, etcétera, porque el Espíritu Santo que estará en ustedes les dirá qué es lo que tienen que decir. Mi copa está rebosando, se está derramando. Esta bendición, cuando estamos al amparo del gran pastor y recibimos de sus bendiciones, nuestra copa, que representa las bendiciones, se derrama. ¿Para qué se derrama? Para bendecir a otros. Para bendecir a aquellos que no conocen al Señor Jesús como mi Salvador. No solamente a través del testimonio. Muchas veces personas dicen: bueno, pero si tú no sabes predicar el Evangelio, entonces vive de una forma que los demás digan: tú eres el quinto Evangelio. Sí, es cierto.
Pero nos dice que debemos, como discípulos, Mateo 28:20, 28:18, vayan y hagan discípulos. Es un mandato a todos los discípulos. Para poder hacer discípulos, primero tengo que mi copa debe estar rebosando. Yo me tengo que llenar de Cristo. Yo debo encontrar ese amparo en los delicados pastos, en el agua de reposo, encontrar su amparo en el valle de sombra de muerte, encontrar que no tengo temor, que su vara y su cayado me animan, que Él me prepara mesa, comunión, puedo ir a su presencia personalmente, individualmente, pero también colectivamente. Cuando todo esto lo tengo, entonces mi copa va a rebosar para bendecir a mis hermanos en la fe, pero más allá, aquellos que no conocen a Cristo, por medio del anuncio del Evangelio de la paz. Ciertamente, el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor moraré por largos días. Ciertamente, con total seguridad, es pues la fe, la certeza, ciertamente. Una promesa nuevamente. El bien y la misericordia. Podría traducirse la gracia y la misericordia. La gracia es aquello que fluye de los atributos de Dios y que nos da aquello que no merecíamos. Por gracia somos salvos y hemos sido sentados en los lugares celestiales en Cristo. La misericordia, en cambio, es aquello que no nos da lo que sí merecíamos. ¿Qué merecíamos? El juicio, la condenación, el infierno por nuestros pecados. Pero Dios tuvo misericordia, es decir, se compadeció de nuestra miseria. Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó. Aún estando nosotros muertos en delitos y pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. La misericordia no nos da lo que merecemos y la gracia nos da aquello que no merecemos. Ciertamente, la gracia y la misericordia no son solo para cuando creemos, nos acompañan todos los días de la vida. Por eso Pablo puede decir en 1 Corintios 15, por la gracia de Dios soy lo que soy, somos fruto de lo que la gracia de Dios hace en nosotros. Nada bueno hay en nosotros como para agradar a Dios, pero si descansamos en la conciencia de su gracia, entonces Él nos hará dar fruto que abunde para su gloria. Y en la casa del Señor moraré por largos días. ¿Qué es la casa del Señor? La casa de Jehová. No son 4 paredes, no es este lugar. La casa del Señor es su misma presencia, a la cual podemos entrar ahora por gracia. Podré morar por largos días. Piensen nuevamente David. Había pecado miserablemente, pero por el trabajo del Jehová, su gran pastor, lo pudo restaurar y él solamente quería estar en la casa del Señor. Un cristiano lleno del Espíritu Santo, que debería ser la condición natural de cada cristiano, no anhela otra cosa día tras día que estar en la presencia de Dios, en su casa. Pero también esto apunta hacia adelante. Esto apunta al día en el cual seamos sacados de esta escena de valle de sombra y de muerte y estemos finalmente para siempre con el Señor. En Salmo 24, no lo voy a leer, pero nos habla del príncipe de los pastores, que Él vendrá y traerá su corona y dará a los que han trabajado como pastores fielmente, cuidando a las ovejas del rebaño, les dará una corona incorruptible de gloria. Pero el enfoque está en el Salmo 23, que podamos entonces descansar realmente en esta confianza de que el Señor Jesús es el gran pastor, está con sus manos alzadas para bendecirnos y tiene todo esto a nuestra disposición, que nuestra copa pueda rebosar para bendecir a otros y tengamos la certeza de que su gracia y su misericordia nos acompañan durante toda nuestra vida. Cuán extraordinarios son estos salmos que encontramos en las Escrituras. Y recordábamos la restauración y vemos el pecado tan grande que cometió David
que lo encontramos ahí en 2 de Samuel. Solamente unas expresiones del 2 de Samuel capítulo 12. El encuentro de David con Natán, versículo 7. Dice, tú eres aquel hombre. Natán le dice a David, tú eres aquel hombre. Versículo 13. ¿Qué dice David a Natán? Pequé contra Jehová. Pero Natán le dice a David, también Jehová ha remitido tu pecado. Cuando hablamos de esta restauración, este salmo extraordinario del cual hemos escuchado, tenemos otro salmo en la Escritura que es el Salmo 51, donde encontramos estas palabras de... Primero el Salmo 32, porque mientras no era remitida aquel pecado, David dice en el Salmo 32, mientras callé, versículo 3, mientras callé se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano y se volvió mi verdor en sequedales de verano. Qué dolor, qué momento de David cuando había pecado. Mientras callé se envejecieron mis huesos. Pero en el Salmo 51 encontramos algunas cosas interesantes también. Versículo 1. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Hemos hablado de la misericordia también. De acuerdo a tus misericordias. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Borra mis rebeliones. Cuando tenemos una deuda, ahí está escrita. ¿Cómo podemos borrar esa deuda? Es con alguien que pagó por aquella deuda que teníamos. Y David le dice, borra mis rebeliones. Las rebeliones son las desobediencias que David había cometido. Pero luego le dice, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. David necesitaba ser restaurado. David necesitaba que aquel pecado tan grande que había cometido, Dios lo pudiese perdonar. Y dice David, contra ti solo he pecado. Hay una confesión, solamente contra ti he pecado. Y cuando son borradas aquellas rebeliones, puede decir ahora David en este salmo, en el versículo 15, Señor, abre mis labios. Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. Ahora David está libre. Ahora él puede decir, Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. Versículo 17, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. David deja estos salmos que son extraordinarios para que podamos meditar en ellos. Estos pastos que Él nos ofrece. Estas aguas que Él derrama sobre nosotros por medio de su palabra anima el corazón. Decíamos también que no solamente hay un pecado que podemos cometer tan grande como el cometió David, pero en nuestra vida
diaria, personal, cometemos tantas faltas y necesitamos ponernos delante del Señor, confesar nuestras faltas, y el Señor está dispuesto para perdonar todas nuestras rebeliones.